Bueno, hola chicas, chicos. Bueno, vamos a seguir estudiando este tema en el que estamos analizando, entre otras cosas, de qué manera se expresa el mensaje genético. Recordad que ya hemos estudiado cómo y cuándo se duplica el material genético, el ADN. Hemos estudiado cómo a partir del ADN se sintetiza ARN mensajero, ARN transferente, ARN ribosómico, y vamos a empezar a estudiar un nuevo punto, un nuevo bloque en este tema en el que vamos a analizar de qué manera a partir del ARN mensajero se sintetizan las proteínas. Bueno, bien, una vez sabido que el ARN mensajero tiene esa función de intermediario entre el ADN y la síntesis de proteínas, pues, bueno, pues quedaba por determinar de qué manera el ARN mensajero o a partir del ARN mensajero se sintetizaban las proteínas. Bueno, se determinó que se hacía a través de un código y a ese código se le ha denominado código genético. Bueno, en el descubrimiento del código genético se partía de una hipótesis y esa hipótesis decía que las bases nitrogenadas constituyentes del ARN mensajero, que como sabemos son 4 posibles bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina, uracilo, tenían que agruparse de 3 en 3 para poder generar los 20 o poder codificar los 20 aminoácidos constituyentes de las proteínas. Bien, ahora os explico por qué, pero partimos de una idea que vosotras conocéis, que es que existen 20 aminoácidos proteicos y existen 4 bases nitrogenadas en el ARN, de tal manera que hay que determinar de qué forma se agrupan las bases nitrogenadas para poder codificar para la síntesis de esos 20 aminoácidos. Entonces, se partía de una hipótesis y esa hipótesis era que las 4 bases nitrogenadas tenían que agruparse de 3 en 3, porque fijaros, si las 4 bases nitrogenadas se agrupaban de 2 en 2, existen 16 posibles combinaciones. 4 bases nitrogenadas agrupadas de 2 en 2 solamente se pueden formar 16 posibilidades distintas, de tal manera que no existían suficientes combinaciones para formar los 20 aminoácidos aminoacídicos. Así que partíamos de esta hipótesis, que es la hipótesis comprobada, demostrada y por supuesto aceptada en la actualidad, que es que las 4 bases nitrogenadas del ARN mensajero se agrupan de 3 en 3, de tal manera que existen 64 posibles combinaciones suficientes, de hecho más que suficientes, para codificar para esos 20 aminoácidos distintos. ¿Vale? Bueno, las bases nitrogenadas del ARN mensajero, como os decía entonces, se agrupan, digamos, de 3 en 3 y esas 3 bases nitrogenadas es un triplete y se llama codón. Así que el codón es ese triplete, esas 3 bases nitrogenadas del ARN mensajero que codifican, que tienen información para codificar un aminoácido. ¿Vale? En función de cuál sean esas 3 bases nitrogenadas, el aminoácido que se va a unir a la secuencia peptídica o polipeptídica va a ser diferente. Eso ya lo analizaremos en otras clases. Bueno, bien, el código genético fue descubierto a mediados del siglo pasado y digamos que el primer descubrimiento que permitió el análisis y el descubrimiento definitivo de cómo actuaba el código genético fue llevado a cabo por Severo Ochoa. Severo Ochoa, que descubrió una enzima, la polinucleótido fosforilasa, que era capaz de sintetizar moléculas de ARN sin utilizar como molde ninguna cadena de ADN. Entonces, lo que hacía esta proteína, esta enzima, era, si se la ponía en un medio en la que existían diferentes ribonucleótidos, ella era capaz de unirlos, ¿vale? Sintetizando diferentes moléculas de ARN. Además, Severo Ochoa llevó a cabo una técnica en la que fue capaz de sintetizar moléculas de ARN que estaban formadas solamente por
uracilo, ¿vale? Por ribonucleótidos que portaban como base nitrogenada un uracilo. Muy bien. Bueno, pues utilizando estos descubrimientos y estas aportaciones del Severo Ochoa, años más tarde, a principios de la década de los años 60, dos investigadores, Nirenberg y Matthew, uno estadounidense, otro alemán, descubrieron ya definitivamente cómo funcionaba el código genético. Bueno, ellos lo primero que hicieron fue llevaron a cabo un experimento en el que ponían Escherichia coli, que es una bacteria a la que previamente se le había quitado su ARN, luego moléculas de ARN de diferente origen y aminoácidos marcados. ¿Bien? Entonces, comprobaron que cuando la Escherichia coli se la introducía ARN de diferentes lugares y se la ponía en un medio con aminoácidos marcados, se sintetizaban proteínas, de tal manera que se determinó que a partir de este ARN se estaban sintetizando proteínas que, por cierto, estaban marcadas porque poseían esos aminoácidos marcados. ¿Bien? Y además, estos dos investigadores llevaron a cabo otra experiencia en la que pusieron 20 tubos de ensayos. En cada uno de esos 20 tubos de ensayo introdujeron introdujeron un aminoácido, un conjunto de un tipo de aminoácido, ¿vale? En este metionina, en este fenilalanina, en este triptófano y así 20 tubos de ensayo con 20 aminoácidos diferentes. Bueno, además introdujeron en cada uno de los tubos de ensayos ARN mensajero formado solamente por bases nitrogenadas uracilo, ¿vale? Utilizando la técnica esta de Severo Ochoa. Y además introdujeron otras enzimas y otras sustancias que son necesarias para la síntesis de proteínas, ¿vale? Muy bien. Entonces, se dieron cuenta que de los 20 tubos de ensayo, solamente en el tubo de ensayo en el que habían introducido fenilalanina, se obtenía una cadena polipeptídica. De tal manera que determinaron que esta secuencia de bases de uracilo, uracilo, uracilo codificaban para la síntesis de una fenilalanina. ¿Vale? En todos los demás tubos de ensayos no se obtuvo una secuencia polipeptídica, ¿de acuerdo? Así que determinaron si ellos estaban introduciendo ARN mensajero formado por por bases nitrogenadas formadas por uracilo y solamente se obtenía una secuencia polipeptídica de fenilalanina, bueno, pues significaba que estos tripletes estaban codificando para sintetizar fenilalanina y que se unieran entre sí. Bueno, más que para sintetizar fenilalanina, que ya estaba sintetizada, para que la fenilalanina se uniera entre sí, sintetizar esa cadena polipeptídica. Bueno, muy bien. Perfecto. Con técnicas parecidas a la que llevaron a cabo estos dos investigadores, se ha determinado cuál es la secuencia de bases o cuáles son los codones que determinan la unión de cada uno de los 20 aminoácidos. ¿Vale? Bueno, bien, vamos a ver ahora las características del código genético. Entendido, espero ya, cómo se descubrió el código genético y bueno, esta hipótesis de la que partíamos inicialmente, vamos a ver ahora cuáles son las características del código genético. Bueno, el código genético es un código prácticamente universal. Solamente tiene algunas excepciones en algunos puntos concretos de las mitocondrias, o de algunas bacterias, pero podemos decir que es universal, prácticamente universal, con muy poquitas excepciones. Además, el código genético está formado por una secuencia lineal de bases nitrogenadas en el ARN, ¿vale? Una secuencia lineal de bases nitrogenadas. Entre esas bases nitrogenadas o la lectura de esas bases nitrogenadas, que como os decía antes se realiza de 3 en 3, no existen ni separaciones, ni espacios, ni solapamientos, de tal manera que la lectura se hace de manera continua, ¿de acuerdo? Y la lectura se hace en dirección 5', 3'. Bien, se comienza siempre la lectura
por un codón de inicio formado por adenina, uracilo y guanina, que por cierto codifica la unión de una metionina. ¿Vale? Así que este codón marca el inicio, la unión, ya lo veremos en otros vídeos, la unión de un ribosoma y el comienzo de la lectura, y determina este codón de inicio la unión de una metionina. Bien, comenzamos aquí. Continúa la lectura de manera continua, sin espacios, sin solapamientos, y finaliza en los codones de terminación. Hay 3 codones de terminación, uno formado por uracilo, guanina, adenina, otro por uracilo, adenina, guanina y otro por uracilo, adenina, adenina, ¿vale? Entonces, aquí tenemos 3 codones de terminación. De los 64 posibles, los 61 restantes codifican para un aminoácido, ¿vale? De tal manera que, fijaros, tenemos 61 posibles combinaciones, 61 posibles codones, quitando los de terminación, y solamente 20 aminoácidos. Así que un aminoácido es codificado por más de un codón. Por eso se dice que el código genético es degenerado, ¿vale? Salvo la metionina y el triptófano, que solamente son codificados por un codón, el resto de aminoácidos pueden ser codificados, de hecho lo son, por más de un codón. ¿De acuerdo? Vale. Vale, entonces hemos dicho un aminoácido codificado por más de un codón, pero ojo, un codón, un determinado codón, una secuencia de 3 bases nitrogenadas, solamente codifica para un aminoácido, ¿vale? O sea, adenina, uracilo, guanina siempre determina la unión de una metionina, no de otro aminoácido. Un codón, un aminoácido. Muy bien. Estupendo. Bueno, estas son las características generales del código genético. Comentaros que en el año 2013 un grupo de investigadores que desarrollaron sus estudios en Estados Unidos descubrieron un código que se llamó código oculto, en realidad es un código genético regulador. Bueno, ellos descubrieron que aproximadamente el 15% del material genético que porta información para sintetizar proteínas tiene además una doble función, y esa doble función es que especifican dónde se van a unir los factores de transcripción. O sea que esos codones, aproximadamente, como os decía antes, el 15% del material genético de los codones, mejor quizá dicho, el material genético, aproximadamente el 15% del material genético que tiene información para sintetizar una proteína, además son capaces de determinar dónde se van a unir los factores de transcripción. Los factores de transcripción son unos factores imprescindibles para que se produzca la transcripción, de tal manera que podríamos decir que el código genético o que el material genético, además de tener un código que determina la unión de diferentes aminoácidos para sintetizar una proteína, son capaces de regular su propia expresión, ¿vale? Bueno, a estos codones que portan información para sintetizar aminoácidos y que además portan información para determinar dónde se unen los factores de transcripción, se le denominan duones, ¿vale? Los he dicho y se descubrieron en el genoma humano. Bueno, pues estas son las generalidades del código genético. Espero que lo hayáis entendido. Que se dé muy bien. Feliz estudio.